brevemente, Ana, ¿qué sensación te dejó como legisladora oficialista lo que expuso el ministro? Primero que nada, además de exponer, dejó bastante tiempo, fue una larga exposición de 3 horas, tampoco mirado en el conjunto, fue una cosa que no fuera manejable en el sentido de que puso sus acentos en relación a explicar quizás los temas más complejos que traen y que van a tener una segunda vuelta, porque en realidad el equipo económico viene completo a hacer la presentación general del presupuesto, pero el último que viene de todos, y digo así, nos parece que está bien, porque es como el cierre después que viste a todos los ministerios, es el Ministerio de Economía y Finanzas, solo otra vez, donde seguramente, como él dijo, hay algunos aspectos que se podrán profundizar. Presentó básicamente el panorama general de dónde venimos, algo que ya teníamos desde la rendición de cuentas. Una de las cosas que digo siempre es que la presentación que se hizo el viernes es totalmente consistente con el proceso de rendición de cuentas. Nosotros habíamos tenido una primera reunión con el presidente de la República en marzo, cuando se fijaron las famosas 63 medidas, todas que uno puede tildar en el programa del Frente, y en esa reunión se dijo, bueno, acá vamos a tener una línea de base para el debate en relación a qué país nos quedó. Y en realidad después la rendición de cuentas agregó una cantidad de cosas necesarias para votarse, porque una cosa era el 25 de marzo y otra cosa es cómo fueron cerrando las cuentas, ¿verdad?, con los 144 millones de dólares, ¿no?, que hubo que pagar del ferrocarril central, con el tema de las deudas impagas de ACE, o sea, con un panorama distinto que el propio Ministerio de Economía y Finanzas pensaba. Ese panorama explica que Odone haya dicho el viernes, por lo menos ante los medios, que se apuesta a un incremento de los ingresos como porcentaje del producto, pese a que previamente se había sostenido, en el pasado él mismo había sostenido que creía que eso no iba a ser necesario. Sí, absolutamente, porque en realidad la presentación que había de las cuentas públicas por parte del anterior gobierno había previsto un déficit para este año en 2,8%, que casi todas las consultoras las ponían un poquito por arriba, él explicó, un 3%, no o un 4 y algo por ciento, ¿no?, como va a terminar este año. Es más, en la rendición de cuentas, él dijo algo más importante, lo digo porque está en las versiones taquigráficas, uno puede encontrarlo, que él dijo, seguramente cuando plantearon que este iba a ser... cuando no previeron que esto iba a ser el déficit este año, pensaron que cuando llegara el futuro gobierno iba a haber un ajuste fiscal, porque si no, no se explica esa distancia, ¿verdad?, entre lo que se previó para este año de déficit y lo que es el déficit real. Y eso implica, sin lugar a dudas, la búsqueda de generar ingresos. Eso implica esa modificación. Yo sé que es chino básico lo que estoy hablando, Martín. Te pido disculpas porque sé que a la gente le importa saber cómo esto se va a reflejar en su vida, ¿no? Pero hay una modificación muy importante que es muy cuestionada por la oposición, fue muy cuestionada, como es la modificación de la regla fiscal. La regla fiscal, por más que haya estado en el plebiscito de la LUC, no está firmada en piedra porque, de hecho, hay una evaluación de la regla fiscal como se aplicó en el quinquenio pasado por el propio Consejo Fiscal Asesor creado por el gobierno anterior, que dice que la regla fiscal en el 2024 se incumplió en toda la línea. Y entonces el cambio que se le hace ahora, ¿cuál es? El cambio que se le hace ahora es que se elimina, entre otras cosas, ni más ni menos que el tope de gasto. Y el ministro de Economía lo fundamentó de una manera que a mí me gusta. Dijo, para la izquierda
el gasto no es una mala palabra. Ahora, eso configura un escenario muy interesante que yo creo que es una de las características salientes del proyecto de ley, y es, hay un escenario fiscal complejo, dice el gobierno, recién lo expresabas, pero se opta por, dentro de determinado espacio fiscal, ya pasaremos a si eso es suficiente o no, aumentar la inversión y aumentar el gasto para evitar justamente un escenario de un ajuste o de recortes, tomando como punto de partida o línea de base el presupuesto con el que terminó el gobierno pasado y agregando en el primer año 140 millones de dólares. Y a lo que voy es, entonces también se apuesta a que de esa forma, con mayores niveles de ingreso, pueda haber incluso un escenario más favorable que permita financiar los gastos nuevos que se van a ir tomando. Y hay un elemento que surge como discusión en esa proyección que hace el gobierno, y es cuánto crecerá la economía en los próximos años, ¿no? Hay una proyección de crecimiento que da cuenta de un 2,4% en promedio anual, que la oposición critica o cuestiona, o con respecto al cual ese guarismo expresa dudas. ¿De qué se agarra el oficialismo para decir ese crecimiento va a estar? En primer lugar, yo quiero expresar cuál es el presupuesto que se toma, porque esto también estuvo mucho en la discusión el día viernes. Dice, bueno, tan mal no estaba si el presupuesto base que se toma es el del 2024. Bueno, en las gráficas, que también son chino básico, está expresado que como el gobierno pasado superó ampliamente lo que era el tope de gasto expresado. ¿Por qué? Porque una cosa es el presupuesto, ¿no? O sea, lo que pones en las planillas. Pero después vienen los refuerzos que hace el ministerio y por lo tanto el presupuesto gastado, el presupuesto ejecutado, se dice en los términos del ministerio, el presupuesto que se gastó es mucho más que el presupuesto que estuvo asignado para el 2024. Entonces no es inconsistente con las cosas que nosotros dijimos respecto a cómo para el último año se había incrementado el gasto, por ejemplo, para la alimentación, es decir, cómo se habían dejado en la Corporación para el Desarrollo gastos que estaban vinculados con la partida especial de infancia, una cantidad de dinero que se gastó por encima de lo que estaba previsto en el 2024. Esa es la línea de base. No el presupuesto que estaba, sino el presupuesto que realmente se ejecutó. O sea que es una línea de base incluso superior a la que uno podría determinar si solo se guiara por el presupuesto proyectado inicialmente. Por el proyectado inicialmente. Eso es lo primero que quiero señalar. Por lo tanto, es consistente con lo que dijimos. A mí me toca, yo tengo que resistir el archivo de todo lo que discutí en el periodo pasado, y esto es una cosa, o sea, nosotros veíamos que claramente iba a incrementar, a hacer incremental el presupuesto del 24. Y eso es lo que dice el Consejo Fiscal Asesor, no resistieron con la tentación de incrementar el gasto en el año electoral. Ahora, yendo a la pregunta del crecimiento proyectado. Entonces, y segundo es que en algunos ministerios se le incorporó, además, en dos organismos, no ministerios, en el MIDES y en INAU, se le incorporaron gastos que quedaron para ser pagos este año y también se les incorporó en su línea de base. Y luego ese espacio de 140 millones adicional, es decir, esto es adicional, recordemos 2020, 15%, el decreto 90, 15% se le baja de presupuesto a todos los ministerios, antes de que viniera el presupuesto nacional. Digo, para ver de qué estamos hablando en cuanto a que nuestro presupuesto es un presupuesto que parte de la base de no recortar. Punto 1. Punto 2, crecimiento. Acá hay algunos aspectos que están con la promoción de la inversión pública y privada, porque hay, fuera de este ámbito del presupuesto, ¿no? Fuera digamos, de manera extra presupuestal, por mecanismos de carácter de financiamiento, hay 800 millones de dólares anuales de inversiones, de inversión pública, que es sustantiva para el país. Ahí está toda la proyección de la inversión vial, ahí está todo el tema de aguas, la renegociación con la corporación, con el consorcio de aguas. Vivienda está ahí, porque de vivienda se habla poco. Se habla poco de vivienda. Está en ese espacio. No es, alguna cosa, pero la mayor parte de ella está
en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en Ambiente. Está Casupá. ¿Y cómo se financia todo eso? Entonces, esto se financia con un pago a 10 años, o sea, es un gasto financiado en bastantes años. ¿Tá? Algunos es con las famosas PPP. Participación público-privada. Ahí está. Ahí hay gastos también de seguridad, ¿no? Participación público-privada. Ahí está Corporación para el Desarrollo. Ahí está los CREMAF, que son, hablar en siglas es terrible, Es un pero tipo está de vinculado. contrato. Es un tipo de contrato que prevé el mantenimiento de vial. O sea, entonces hay un espacio de inversión pública, privada, importante, obra pública que siempre mueve. Eso garantiza el crecimiento de 2,4 anual. Entonces, y además de todo eso, hay una búsqueda de generar los mejores climas para la inversión también de otro orden en el país. Y eso no va y además de todo eso, respecto a las cuentas públicas, porque se habla poco de qué es esto del impuesto global, El ¿no? impuesto mínimo global. El impuesto mínimo global va a significar, como mínimo, un ingreso a partir del 2027 de 200 millones de dólares. Hay proyecciones que incluso hablaban de que se podía aproximar a medio punto del Producto Interno Bruto. Por eso dije que la versión a la baja puede ser esa, ¿verdad? O sea, ¿por qué digo la versión a la baja? Porque en realidad, es decir, nosotros tenemos la mayor cantidad de empresas que generan su riqueza acá, pero que el inversionista, ¿no?, está en la Unión Europea. Digo esto estoy contestando cosas que se discutieron el otro día en la comisión. Porque dijeron, bueno, pero ese impuesto, si Estados Unidos se quiere ir del impuesto, del acuerdo, ¿no? Porque eso es un acuerdo, tú adherís o no adherís, en eso sos soberano, como en otras cosas vinculado con la OCDE, ¿no? Tú adherís si querés, si pensás que te sirve adherir a eso, si no, no lo haces. Si el Parlamento lo aprueba, es un impuesto que gravaría a determinadas multinacionales, sí, según su nivel de facturación. Sí, según su nivel de facturación. Son mayores a 750 millones de euros. Hablamos del impuesto mínimo complementario doméstico, ese es el título. Hay sectores de la oposición, porque a todo esto el oficialismo no cuenta con mayoría garantizada en la Cámara de Representantes, sí en el Senado, que ya han dicho, sobre todo Partido Nacional y Partido Colorado, que tienen reparos al respecto. De hecho, el capítulo impositivo del proyecto de ley de presupuesto ha generado muchas críticas desde esos partidos. Y, por ejemplo, el diputado del Partido Nacional por el Departamento de Florida, Álvaro Rodríguez Hunter, dijo que la eventual aplicación de ese impuesto, si el Parlamento lo aprueba, llevaría a amputar exoneraciones como, por ejemplo, las que hoy existen en el régimen de zonas francas y afectaría la seguridad jurídica. ¿Se corren riesgos en esos sentidos? A ver, de las explicaciones y de la presentación, de lo que está escrito, porque esto está muy detallado aquí y está muy detallado en los 75 artículos de ese impuesto global, ¿verdad?, en el articulado. Es decir, ahí hay muchas garantías puestas, todo lo contrario, y además, como el ministro le explicó al propio diputado, esto ha sido conversado con las empresas, que no se piense que esto no está conversado y discutido, ¿no? O sea, es decir, acá hay países que han adherido, entonces este es un impuesto que en realidad, si lo pagan allá, dejan de pagarlo allá, en Francia, para pagarlo acá, en Uruguay. ¿Y no puede haber casos de empresas que pasen a pagar que antes no pagaban? Que es una de las cosas que desde la oposición se advierte. Ojo que no todas ya lo están pagando, ha dicho algún representante opositor. Por eso las cuentas son por eso digo que esto de la cantidad que yo te decía está previendo que puede haber alguna dificultad. El mínimo estaría en esa cifra, que no es nada menor que te estoy diciendo, de 200 millones de dólares. Ana, nos quedan, si nos Yo guiamos quiero por... decir sí. una cosa, si nos queda poco tiempo, porque esta es la parte en la que el ministro se explayó más. Es decir, en toda la explicación
regla fiscal, modificaciones, ajustes tributarios, como él dice, es decir, porque en la mayoría este es un impuesto global que nosotros adherimos y después hay otros que tienen que ver con modificaciones en las propias, en tributos que ya existen. Pero dicho esto, la parte final de su intervención, y es quizás la que más le llega a la gente, es cómo se distribuyen y dónde están las prioridades del gobierno. Entonces, acá uno lo encuentra, yo sé que no es... yo lo leí una vez y ahora lo estoy estudiando, porque cada palabra tiene su sentido en esto, y en realidad esos tres ejes sustantivos, que es crecimiento y trabajo, ¿ah? O sea, porque acá lo que se busca con el crecimiento es generar trabajo de calidad. Esta inversión pública de la que estoy hablando, ¿verdad? Esto de hacer la planta de Casupá o lo que va a ser el consorcio de Montevideo en aguas corrientes o todo el trabajo en la red vial, todo eso genera trabajo de calidad, ¿verdad? Es decir, la búsqueda de crecimiento con trabajo de calidad, pero simultáneamente con eso todo el tema de la protección social, es decir, como otro eje sustantivo, y el tema de la seguridad. Son como los tres ejes fundamentales donde está distribuido el crecimiento y las articulaciones, Martín. Porque acá no es... nosotros tenemos que romper el parcelamiento del Estado, y mirá que es una cosa muy difícil, ¿no? El ingeniero Brovetto siempre decía, el Estado es una masa gelatinosa, una empuja, si suelta la mano vuelve al lugar inicial. ¿No? Y acá se soltó la mano, se volvió al lugar inicial, inclusive se perdió la presencia del Estado en todo el territorio. Entonces, acá la protección social está concentrada, esos 140 millones de dólares de incremento, ¿verdad?, están concentrados en los temas de infancia y adolescencia. La protección social de todos esos 140 millones es el 62%, porque es infancia y adolescencia el 40%, pero está el porcentaje de vulnerabilidad, que no quiere decir nada, porque al final las palabras se vacían, está concentrado en los temas de calle, está concentrado en los temas vinculados con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y está concentrado con los temas de violencia de género, está concentrado en esos temas, y además de todo eso, es decir, otro 11% para el tema de la salud, donde están los temas de la salud mental. ¿Tá? Acá no es un solo organismo, acá está el Ministerio de Vivienda, que tú me preguntaste recién, con un programa que es sustantivo en el territorio, que se llama Crece desde el Pie. Ese programa Crece desde el Pie va a trabajar en conjunto con Uruguay Crece Contigo, que es un programa que trabaja en los hogares, porque vos con la transferencia monetaria o con el seguimiento de la nutrición del niño, no, allí tenés que resolver el tema de que si no hay baño lo haya, que si hay hacinamiento deje de haber hacinamiento. Ahora, Ana, ya sobre el cierre de la entrevista, porque tenemos claro que la comisión está por empezar a sesionar. Hablabas recién, ibas a un punto fundamental, son 9:43 minutos. Ibas a un punto fundamental, que es el asociado, bueno, que se cubre con esos incrementos para el primer año de ejecución, que es el 2026, por un total de 140 millones de dólares. También está claro que durante estos primeros días de discusión presupuestal, incluso desde fuera del Parlamento, han empezado a expresarse insatisfacciones. Por ejemplo, el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, estuvo aquí la semana pasada, lo entrevistamos, y dijo que la UDELAR, en función de este proyecto de ley, recibiría aproximadamente, sumando incluso lo destinado a salarios de la universidad, que está todavía sujeto a evaluación por la intergremial universitaria, en el caso de que esa propuesta se aprobara, recibiría aproximadamente un 3% de lo que había pedido en su condición de organismo UDELAR, que tiene derecho a presentar su aspiración presupuestal. Y enumeró una serie de cosas que no se van a poder hacer. Por ejemplo, ya que mencionabas la salud, en el Hospital de Clínicas, entre otras cuestiones, la afectación de becas, de horas docentes, de cargos de dedicación total. En el ámbito universitario, simplemente a modo de ejemplo, ya está en conflicto el sindicato del personal no docente, ya está en conflicto la Federación de Estudiantes Universitarios, y el sindicato docente, ADUR, lo va a evaluar en cuestión de 10 días, más o menos. Entonces, políticamente, ¿cómo evaluás estas primeras expresiones de insatisfacción que seguramente las delegaciones que vayan a la comisión van a expresar? A ver, yo creo que no son las únicas. Antes de llegar acá estaba respondiendo a una solicitud de entrevista y expresando que
todos los organismos van a tener su oportunidad, o los gremios todos su oportunidad, porque la presentación del presupuesto no es un saludo a la bandera, Martín, y jamás, a mí me tocó estar en todos los lados del mostrador, ¿no? O sea, estuve en el gobierno, en el Ejecutivo, presentando propuestas que la propia bancada del Frente Amplio cambió en los 15 años de gobierno, en particular en la última y mucho, estando yo en el Mides. Entonces, nunca jamás el presupuesto sale como entra, punto 1. Punto 2, en realidad, es decir, a nosotros nos toca recibir a todas las organizaciones sociales. De hecho, el PIT-CNT tiene un tiempo más largo el día que recibimos a todas las organizaciones, los viernes recibimos a todas las organizaciones, para expresar el conjunto, más allá que vamos a recibir a todos los gremios que vengan, y organizaciones sociales vinculadas con la discapacidad, vinculadas con los temas de salud, muchísimas. Entonces, en función de eso es que nosotros también tenemos que ver y dialogar nosotros con la oposición y al mismo tiempo con el Poder Ejecutivo, para ver cómo algunas demandas que todos podemos considerar que son justas, yo doy una bien clara, el tema, he conversado con la gente del Poder Judicial, hay acá en los temas, en esos 140 millones del espacio, hay el incremento de juzgados y fiscalías vinculados con el tema de violencia basada en género. Bueno, ahí me pero quiero son detener. insuficientes. Ahí me quiero detener como Sí. último tema, ya Sí. son 9:46, porque el viernes fue una jornada Ahí está. muy especial en función de lo que ocurrió, y lo ponemos brevemente en contexto porque no Pero lo te llegamos quiero a igual decir al aire. contestar. Sí. Igual pienso respecto al tema de la descentralización en la universidad, básicamente que es un proceso que no puede detenerse. Pero ¿y ahí cómo se podría Entonces, atender? bueno, ¿Con una es esto. reasignación? Y eso es lo que tenemos que Porque conversar con incrementos el no puede Ejecutivo. haber, dijo el ministro O'Donnell. Eso lo tenemos que ver con el Ejecutivo, cómo estos temas y estos reclamos, una vez que tenés todo sobre la mesa, ¿verdad? Y con 90 días para analizarlo, aunque aspiraríamos a que cerrara en diputados, porque es difícil que lo que no salga de diputados después se pueda incorporar en el Senado en temas gruesos, ¿no? En temas menos significativos, quizás. Entonces, acá hay un proceso en el cual no es que estamos ahí sentaditos en la comisión no haciendo nada, estamos viendo, hay un enorme equipo que está estudiando los planillados, que es una cosa bastante compleja, ¿verdad? Para mirar dónde están los recursos, cómo están puestos, que esto y que lo otro. Es decir, por eso insisto, en mi experiencia, yo viví la reasignación de recursos que estaban destinados al Mides para la educación. Ahora, una cosa es justamente. reasignación y otra cosa es que pueda haber, por fuera de los 140 millones, algo más. Y eso- ¿Hay posibilidades de que eso ocurra? No Tomo lo el sé. ejemplo que pusiste No de la lo descentralización sé. universitaria. No lo sé. Quedamos en conversar con el ministerio y supongo que la oposición también lo va a hacer cuando se retiraron los otros días, porque, insisto, es decir, fue y se hizo la presentación. Después viene un proceso que es casi de conversación cotidiana con los diferentes temas. Entonces yo digo esto porque si no sería una pantomima, vamos, recibimos y después... No es así como se discute el presupuesto. Ana, sobre el cierre, ahora sí, lo del Sí. viernes, ¿no? Mientras O'Donnell comparecía, o bueno, horas antes, se encontró el vehículo en el cual había 3 cadáveres, 3 personas fallecidas, un padre, un niño, una niña, hijo e hija del padre, que según la información de la que se dispone y el avance de la investigación, fue quien terminó provocando el hecho, suicidándose y provocando la muerte, matando a sus 2 hijos, de momento que ingresó con su vehículo a un arroyo, ¿no? Y esto configura, dicen las personas especialistas, un caso de violencia vicaria, Exactamente. porque se interpreta que lo que esta persona hizo fue tratar de provocarle daño a su expareja y madre del niño y la Es niña así. que fueron asesinados de esa manera. Es así. Eh, Pienso que es así. Estoy Hubo convencida. una cantidad de explicaciones en ese sentido el viernes de personas que trabajan el tema desde Sí. ámbitos académicos, activistas también. Hubo incluso una manifestación a las puertas de la Torre Ejecutiva con un compromiso que expresa el gobierno de incorporar a organizaciones para tratar de atender mejor estas situaciones. Y puntualmente, porque esto está también en el presupuesto, uno de los temas que, a propósito de ese hecho, tomó notoriedad es que para el año 2026 el proyecto de ley de presupuesto que prevé adquirir
para adelante Milton Villeras. Sin embargo, para 2026 no prevé que se incorporen, sino que lo tenía previsto para 2027 en adelante. Sí, está bien clarito. Este hecho que ocurrió, ¿no? tan trágico y del que recién hablamos, ¿puede generar algún tipo de cambio en el sentido de adelantar la cobertura, de no perder tanto tiempo? Y hay que mirarlo, sí, sin lugar a dudas. Por eso te digo, o sea, que las cosas no son... El presupuesto es eso, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver cómo queda y dónde... Es decir, yo creo que el presupuesto está bien rumbeado. Eso es lo primero que pienso, con mucha sinceridad. O sea, que los objetivos, las cosas fundamentales que nos planteamos están allí. ¿Con toda la plata que nosotros hubiéramos deseado? No. Y de hecho, el presupuesto empieza a incrementarse en el 27. Y vuelvo a lo que te dije, porque todo tiene su explicación. Es decir, recién en el 27 nosotros empezaríamos a tener más ingresos de esos que están vinculados, por ejemplo, con el impuesto global, porque el impuesto se aprueba ahora, ¿verdad? Y tiene 18 meses para ponerse, para que lo empecemos a recaudar. Entonces, también por eso es que a mayor dinero, mayor presupuesto aquí, y hay crecimiento en todas las áreas prioritarias, hay crecimiento a partir del 27. Bueno, entre las cosas que tenemos que discutir, si no hay temas que requieren esa urgencia que siempre tuvo el tema de la violencia basada en género. Es decir, a mí me tocó en el periodo pasado ir a la Suprema Corte a reclamar que se instalaran los juzgados multimateria. Fuimos mujeres de todos los partidos políticos, ¿verdad? Bueno, ahora hay nuevamente juzgados y fiscalía, pero el propio Poder Judicial nos dice que no es suficiente, sobre todo en el departamento de Canelones, por ejemplo, o sea, inclusive lo localiza donde deberíamos localizar. Bueno, estas son las cosas que los legisladores tenemos que analizar y debatir también, es decir, y no está prohibido ese debate en el seno del oficialismo.